La señal más ignorada de Dios cuando estás perdido, el impulso natural es moverte, hacer algo en decidir rápido, avanzar aunque no veas, claro, pero hay una verdad que incomoda y al mismo tiempo liberan. Cuando estás perdido, moverte más rápido casi siempre te aleja. Por eso, muchas veces, la primera respuesta de Dios no es dirección, es interrupción. No duele porque nada pase, duele porque todo se detuvo sin explicación. Puertas que ya no se abren, deseos que se apagan, caminos que antes parecían seguros y ahora se sienten vacíos. Y en ese silencio aparece la culpa. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé? ¿Por qué Dios no me muestra el siguiente paso? Aquí entra una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si no estás estancado, sino siendo detenido por Dios? ¿Y si esa pausa no es castigo, sino protección? Dios no siempre te empuja hacia adelante. A veces te frena porque seguir. En ese momento, chiaría, porque avanzar sin claridad rompe el alma. Porque decidir desde la confusión deja heridas que tardan años en sanar. Dios no tiene prisa cuando se trata de tu vida. Él ve lo que tú no ves. Y cuando detiene tus pasos, no es para humillarte, sino para cuidarte. Esta es la señal más ignorada. El alto que parece fracaso. El silencio que parece abandono. La espera que parece pérdida de tiempo en quédate aquí. No para buscar un atajo, sino para entender por qué Dios detiene a quienes ama antes de guiarlos. Lo que parece un bloqueo puede ser la forma más misericordiosa de dirección cuando la certeza desaparece. Perderse no siempre significa que te alejaste de Dios. Muchas veces significa que lo que antes tenía sentido dejó de alinearse por dentro. No es falta de fe, es pérdida de coherencia interior. Sigues caminando, pero algo no acompaña. Sigues decidiendo, pero el alma ya no empuja. Tal vez te pasó actividades que antes te llenaban, ahora te cansan. Metas que antes te entusiasmaban, ahora te dejan vacío. Opciones hay, caminos existen, pero ninguno se siente correcto. No hay pecado evidente, no hay error. Claro, solo una sensación incómoda de desorientación. Ese momento suele interpretarse como debilidad, pero en realidad es otra cosa. Es el alma negándose a avanzar. Sin Dios, es una resistencia silenciosa que no nace del miedo, sino de la necesidad de verdad. Porque el corazón ya no acepta moverse solo por costumbre, presión o expectativa ajena. Aquí muchos se confunden, creen que estar perdido es rebeldía, pero muchas veces es conciencia espiritual. Es el interior diciendo, no puedo seguir así, no porque no quiera avanzar, sino porque no quiero hacerlo solo. Dios permite esa desorientación porque sabe que seguir sin alineación te llevaría lejos de ti mismo. Este es el punto donde la mayoría intenta forzar claridad. Se llenan de ruido, buscan señales desesperadas, comparan caminos, se empujan a decidir y ahí se pierde algo más profundo. Porque cuando Dios permite que la certeza desaparezca, no es para que inventes dirección, sino para que aprendas a esperar su guía. En el siguiente momento vamos a entrar en la señal central de este mensaje. Esa resistencia interior que no viene del miedo, sino de Dios mismo y que casi todos ignoran porque no la entienden. Resistencia interna que no proviene del miedo. Hay una resistencia que nace del miedo y otra que nace de Dios, y confundirlas puede llevarte a decisiones que no estabas preparado para tomar. El miedo te empuja a huir, a evitar, a esconderte. Te paraliza desde la ansiedad. La resistencia que viene de Dios hace lo contrario. No te empuja hacia atrás. Te detiene antes de avanzar. Esta es la señal más ignorada cuando estás perdido. No es una voz clara, no es una puerta cerrada de golpe. Es una incomodidad persistente que aparece justo cuando intentas dar el siguiente paso. No hay pánico, pero tampoco hay paz.
No hay rechazo, pero tampoco permiso. Algo dentro dice todavía no. Muchos ignoran esta señal porque se siente como estancamiento, como pérdida de tiempo, como retroceso, y entonces se culpan, piensan que están fallando, que no tienen suficiente fe, que Dios los abandonó. Pero esa resistencia no viene del miedo, viene del cuidado. Es Dios deteniéndote antes de que avances desde la confusión. El miedo grita, presiona, amenaza con perderlo todo si no te mueves. Ya la resistencia de Dios es silenciosa, firme, constante, no cambia de opinión según tu estado emocional, permanece. Y mientras más intentas forzar el paso, más pesada se vuelve por dentro. Esta señal se ignora porque no trae explicaciones. No te dice por qué, no te muestra el camino alterno, solo chi, frena. Y eso desespera a la mente, pero protege al alma, porque avanzar sin claridad no es valentía, es riesgo innecesario. Si hoy sientes que algo te detiene sin asustarte, que no te deja avanzar pero tampoco te empuja a huir, no lo descartes, no lo llames fracaso. Puede ser la forma más directa en la que Dios te está guiando sin palabras. En el siguiente momento vamos a entender por qué Dios usa el silencio y la quietud como herramientas de dirección, y por qué muchas veces no darte respuestas inmediatas es una forma profunda de amor. El silencio como redirección. Dios no siempre redirige mostrando un nuevo camino. Muchas veces redirige quitando el impulso. Retira la prisa, apaga la urgencia, deja al alma en quietud, y esa quietud incomoda porque la interpretamos como vacío, cuando en realidad es protección. El silencio no significa ausencia, significa cuidado. Dios sabe que moverte sin claridad puede romper algo que después costará restaurar. Por eso, en lugar de darte respuestas rápidas, te da tiempo. Tiempo para que baje el ruido. Tiempo para que se revele lo que no estabas viendo. Tiempo para que tu interior se alinee antes de avanzar. Moverse sin dirección daña, cansa, desgasta la fe. Por eso Dios prefiere detenerte a dejarte avanzar mal. No porque quiera probarte, sino porque te ama demasiado como para permitir que camines a ciegas. El silencio es más seguro que una dirección equivocada. Aquí ocurre algo que pocos reconocen. Mientras todo parece detenido afuera, Dios está trabajando dentro. Está desmontando motivaciones falsas. Está soltando apegos. Está separando el deseo real del impulso momentáneo. Esa obra interior no se hace con ruido en sí, hace en quietud. Si hoy te preguntas por qué Dios no habla, tal vez la respuesta no es porque no tenga nada que decir, sino porque primero necesita que escuches sin moverte. Porque hay decisiones que solo se toman bien cuando el alma deja de correr. En el siguiente momento vamos a tocar una trampa muy común, la urgencia disfrazada de productividad espiritual, ese impulso de forzar claridad, cuando en realidad lo que hace falta es confiar en el tiempo de Dios. Cuando la impaciencia crea errores, cuando todo se detiene, aparece una tentación peligrosa. Forzar claridad, hacer algo, lo que sea, con tal de sentir que avanzas. Esa urgencia se disfraza de responsabilidad, de madurez, incluso de fe. Pero muchas decisiones equivocadas nacen ahí. No de la rebeldía, sino de la impaciencia. La ansiedad quiere cerrar etapas rápido. Dios trabaja distinto. Él no acelera procesos solo para calmar tu inquietud. La prisa promete alivio inmediato, pero deja confusión a largo plazo. Y cuando decides desde la urgencia, casi siempre cargas después con las consecuencias. Muchos errores espirituales no vienen de malas intenciones, sino de moverse demasiado pronto. Cuando estás perdido, cada paso sin dirección clara multiplica el ruido interior. En lugar de ordenar, desordena. En lugar de aclarar, complica. Y luego aparece la culpa, cuando en realidad el problema fue
no esperar. La fe no es hacer algo rápido, es confiar cuando no puedes hacer nada, permanecer cuando todo dentro quiere huir, resistir el impulso de fabricar respuestas. Dios no te pide que fuerces decisiones, te pide que confíes en que Él sabe cuándo es el momento. Forzar claridad no acelera la guía, la bloquea, porque la claridad de Dios llega cuando el alma deja de exigirla, cuando el corazón acepta no saber, cuando la necesidad de control se suelta. En el siguiente momento vamos a entrar en algo muy profundo. Antes de mostrar dirección, Dios suele quitar cosas internas, no para castigarte, sino para asegurarse de que el siguiente paso no nazca del miedo ni del ego. Lo que Dios quita antes de guiar, antes de darte dirección, Dios suele quitar algo por dentro. Y eso desconcierta porque esperamos señales externas, pero Él trabaja primero en el interior. Quita el entusiasmo que no venía de Él. Afloja el apego que te ataba a una imagen antigua de ti mismo. Apaga deseos que ya no corresponden a la etapa que viene. Y, por un tiempo, deja la certeza en silencio. No lo hace para castigarte. Lo hace para purificar el paso siguiente, porque si avanzas con deseos equivocados, el camino se contamina. Si avanzas desde el ego, te pierdes. Si avanzas desde el miedo, te hieres. Dios prefiere dejarte sin impulso antes que dejarte avanzar mal. Este proceso se siente como pérdida, como vacío, como si ya no supieras qué quieres, y muchos se asustan ahí, piensan que retrocedieron, pero no están siendo preparados. Dios está asegurándose de que el próximo movimiento nazca de obediencia y no de ansiedad, de confianza y no de necesidad. Observa esto con honestidad. ¿Qué cosas dejaron de emocionarte sin que hicieras nada para que eso pasara? ¿Qué apegos se aflojaron solos? ¿Qué certezas se cayeron sin que pudieras sostenerlas? Eso no es confusión al azar. Es Dios limpiando el terreno. Cuando Dios quita, no es para dejarte vacío, sino para que lo nuevo no compita con lo viejo. Para que cuando llegue la dirección, no la confundas con un impulso masan, para que el paso siguiente tenga peso verdad ipsilon jais. En el siguiente momento vamos a ver que este patrón no es nuevo. La escritura está llena de historias donde Dios permitió que alguien se sintiera perdido antes de mostrar el camino, no como castigo, sino como protección. Perdido antes de ser guiado. Este patrón aparece una y otra vez en la escritura. Antes de guiar, Dios detiene. Antes de mostrar el camino, permite la sensación de estar perdido, no como castigo, sino como resguardo. Uno de los ejemplos más claros es el del pueblo de Israel en el desierto. No estaban perdidos porque Dios los abandonó. Estaban detenidos porque aún no estaban listos para entrar. Tenían promesas, sí, tenían destino también, pero no tenían todavía el corazón preparado. Y Dios prefirió el desierto a una tierra prometida mal habitada. Prefirió la pausa al avance prematuro. Prefirió formar por dentro antes de establecer por fuera. El desierto no fue un error de ruta, fue un lugar de alineación. Ahí se cayó la dependencia de Egipto. Ahí se revelaron miedos ocultos. Ahí se aprendió a confiar día a día, sin mapas ni seguridades. Y aunque se sentía como pérdida de tiempo, era protección pura. Lo mismo ocurre cuando Dios te detiene hoy. No te está retrasando por crueldad. Te está cuidando de llegar a un lugar con un corazón que todavía no puede sostenerlo. Porque entrar antes de tiempo también es perderse. Muchos miran atrás y piensan que el silencio fue abandono. Pero cuando miran con honestidad, descubren que si hubieran avanzado en ese momento, se habrían roto. Dios ve más lejos que tu ansiedad. Y cuando te frena, es porque ya vio el peligro que tú no ves. En el siguiente momento vamos a hablar de algo muy práctico y necesario. ¿Cómo responder a esta señal sin sabotear el proceso? No con acciones, sino evitando errores que casi todos cometen
cuando Dios los detiene que no hacer. Cuando Dios te detiene, el mayor peligro no es quedarte quieto, es sabotear el silencio al llenarlo de ruido, de comparaciones, de decisiones apresuradas, de explicaciones que no nacen de Dios. Por eso, ante esta señal, hay cosas que no debes hacer. No fuerces movimiento solo para sentirte productivo. No todas las pausas son retrocesos. No todos los silencios son pérdidas. Moverte por ansiedad no acelera el propósito, lo contamina. Dios no te mide por cuánto avanzas, sino por desde dónde avanzas. No compares tu proceso con el de otros. Mientras Dios te detiene, a otros los mueve. Y eso no significa preferencia ni rechazo, significa tiempos distintos. Compararte cuando estás detenido solo genera culpa y ruido interior, y el ruido ahoga la dirección cuando llega. No asumas que el silencio es rechazo. Dios no deja de amar cuando calla. Muchas veces ama tanto que prefiere no hablar todavía, porque una palabra fuera de tiempo puede empujarte a un lugar para el que aún no estás preparado. Y no llenes la quietud con conclusiones definitivas sobre ti. No digas ya no sirvo, ya fallé, ya perdí el rumbo. Dios no detiene a quien descarta, detiene a quien cuida, detiene a quien está formando. Responder bien a esta señal no es hacer algo nuevo, es no estropear lo que Dios ya está haciendo en silencio, porque mientras tú sientes que nada pasa, Dios está alineando lo que viene. En el siguiente momento vamos a revelar la invitación que se esconde detrás de esta pausa. No una orden, no una exigencia, sino un llamado interior que redefine el sentido de estar detenido. Lo que Dios pide en cambio, detrás de esta pausa, hay una invitación que casi nadie escucha, porque no viene con instrucciones claras. No te dice hacia dónde ir, no te dice cuándo moverte, te pide algo más profundo. Permanecer disponible, no activo en disponible. Dios muchas veces detiene tus pasos para realinear tu corazón, no para que hagas más, sino para que estés, para que mires sin huir, para que sientas sin anestesiar, para que reconozcas que partes de ti se movían por miedo, por aprobación, por costumbre y no por obediencia. Esta invitación no exige perfección. Exige honestidad en estar presente sin fabricar salidas. Decir aquí estoy aunque no entienda. Permanecer aunque incomode. Porque hay transformaciones que solo ocurren cuando dejas de escapar del silencio. Dios no te está pidiendo que resuelvas tu vida en esta pausa. Te está pidiendo que no te vayas de ti mismo. Que no llenes el vacío con ruido. Que no conviertas la espera en castigo, porque cuando el corazón se alinea, la dirección llega sin esfuerzo. Esta pausa no es un paréntesis inútil, es un punto de ajuste. Dios detiene tus pies para que tu interior alcance a tu exterior, para que cuando vuelvas a moverte, no lo hagas desde la confusión, sino desde la verdad. En el último momento vamos a cerrar con una verdad que libera, no para empujarte a avanzar, sino para devolverte la paz. Porque estar detenido por Dios nunca ha sido señal de abandono. Nunca fuiste abandonado. Nunca estuviste abandonado. Cuando Dios te detuvo, no fue porque fallaste, sino porque el camino que seguías ya no encajaba con la persona en la que te estabas convirtiendo. A veces, perder el rumbo no es perder a Dios. Es Dios quitándote direcciones que ya no te pertenecen. Lo que hoy llamas pausa, Él lo llama protección. Lo que tú sientes como atraso, Él lo ve como misericordia. Porque avanzar sin alineación te habría llevado lejos de ti mismo. Y Dios no te guía solo a un lugar, te guía a una forma de ser. Esta es la señal más ignorada cuando estás perdido. El alto, el freno, el silencio que no empuja ni explica. Pero ahora puedes mirarlo distinto, no como castigo, sino como cuidado. No como rechazo, sino como ajuste. No como final, sino como preparación.
Si hoy estás detenido, nushi juzguis, nushi comparis, no te apresures, confía en la pausa, confía en que Dios ve lo que tú no ves. Y cuando llegue el momento de moverte, no necesitarás correr. La claridad vendrá con firmeza, el paso será seguro y el corazón irá en paz. Dios nunca se fue, An solo te detuvo a tiempo.